El estrecho de Hormuz. 3 destructores estadounidenses, el USS Truxtun, el USS Rafael Peralta y el USS Mason, navegan lentamente por una de las vías navegables más peligrosas y vigiladas del mundo. Desde las escarpadas costas iraníes, los comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica observan pacientemente a través de sus prismáticos. Los barcos estadounidenses parecen vulnerables en estas aguas estrechas. Parecen blancos apetitosos flotando directamente en el patio trasero de Irán. Sin embargo, había algo fundamental que los comandantes iraníes no sabían. Este era exactamente el lugar donde Estados Unidos quería que estuvieran. En los próximos minutos, la República Islámica cometería el mayor error en la historia de toda su doctrina naval. Como comprenderán pronto, esto era una trampa. Era una emboscada diseñada con tanta precisión militar y estratégica, que Irán cayó directamente en ella sin siquiera darse cuenta de que la puerta se había cerrado a sus espaldas. Para entender cómo la Marina de los Estados Unidos logró que Irán expusiera voluntariamente la extensa red militar que había pasado décadas intentando ocultar, necesitamos analizar exactamente qué sucedió. Antes de continuar, déjenme en los comentarios desde donde nos ven. Y si son nuevos, suscríbanse y activen la campana, porque Hormuz acaba de convertirse en la mayor trampa estratégica de Irán. Estados Unidos ejecutó una de las maniobras militares más brillantes de la era moderna, obligando a Irán a revelar las partes más críticas de su red naval y de misiles oculta en el Golfo Pérsico. Como dictan las antiguas reglas del arte de la guerra, ofrece al enemigo un cebo para atraerlo, finge desorden, y luego golpéalo. Esto es exactamente lo que se materializó en el estrecho de Hormuz. Los 3 destructores clase Arleigh Burke no estaban simplemente transitando. Habían sido posicionados meticulosamente como objetivos altamente visibles, un cebo diseñado para provocar la agresión de Irán. Y la Guardia Revolucionaria mordió el anzuelo con una facilidad asombrosa. Para Irán, la única y más poderosa carta que poseen es el control del estrecho de Hormuz. Es por eso que invirtieron décadas construyendo una red masiva de instalaciones subterráneas y costeras ocultas. El objetivo era monitorear cada buque y tener el poder de estrangular el flujo comercial global. Pero en el momento exacto en que comenzó el ataque iraní, los avanzados sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos entraron en acción. Los puntos de lanzamiento ocultos, los sitios secretos de drones, las infraestructuras de misiles antiaéreos costeros y las áreas de concentración de lanchas de ataque rápido fueron detectados, mapeados y atacados en tiempo real. La red invisible de Irán se delató a sí misma debido a su propia agresión impulsiva. En cuestión de horas, Estados Unidos destruyó lo que a Irán le llevó décadas construir. Aún hoy, en las imágenes satelitales del lado omaní, se pueden ver los restos humeantes de las lanchas de la Guardia Revolucionaria masacradas por las fuerzas estadounidenses. Ahora, trasladémonos al frente de las negociaciones. A nivel político, esta aplastante derrota táctica no ha cambiado la postura oficial iraní, y esto se debe a un problema profundamente arraigado en Teherán. Estados Unidos había estado ofreciendo concesiones desde que comenzó el alto el fuego temporal, con la esperanza de que Irán estuviera dispuesto a negociar un acuerdo justo. Sin embargo, estas concesiones solo lograron envalentonar a los sectores partidarios de la línea dura dentro del régimen. Lo que estamos presenciando es, en esencia, una guerra civil política dentro de Irán. Por un lado, tenemos a la Guardia Revolucionaria, hambrienta de conflicto. Por el otro, al gobierno civil, que intenta evitar el colapso económico total. Esta destructiva lucha interna de poder está enturbiando las conversaciones de mediación. Hasta hace muy poco, el mundo esperaba que Irán respondiera a la última propuesta de paz de Estados Unidos. Esta propuesta era básicamente un memorándum de entendimiento donde ambas partes aceptarían negociar durante los próximos 30 días a cambio de levantar el bloqueo naval. Pero la fecha límite expiró,
Anoche era el momento crítico, y como el propio presidente Trump confirmó, el tiempo para que Irán respondiera se agotó. El resultado inicial, un silencio ensordecedor. En el mejor de los casos, la parálisis política interna impidió tomar una decisión. En el peor, Irán simplemente estaba ignorando a Washington. Pero hoy, 11 de mayo de 2026, el resultado diplomático ha salido a la luz. Según informes de Reuters, el presidente Trump calificó la respuesta oficial de Irán como completamente inaceptable. Las demandas de Teherán eran asombrosas, exigían el fin de la guerra, el levantamiento de las sanciones, la liberación de sus activos congelados, el fin del bloqueo naval estadounidense y, lo más crítico de todo, el reconocimiento absoluto de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Washington rechazó esto de plano. Irán no buscaba la paz. Buscaba recuperar mediante la diplomacia el terreno que ya había perdido en el campo de batalla. Este rechazo es el punto de quiebre definitivo que determinará la siguiente fase del conflicto. Estados Unidos le ha enviado un mensaje inconfundible a Teherán. El estrecho de Hormuz ya no es tu moneda de cambio. Al fracasar las negociaciones, el plan de contingencia entra en vigor la reactivación del Proyecto Libertad. Esto significa que los buques de guerra de Estados Unidos comenzarán a circular activamente por el estrecho de Hormuz, escoltando a los barcos mercantes y petroleros que entran y salen del Golfo Pérsico para reanudar el comercio. Para que este proyecto funcione, Estados Unidos necesita aliados regionales, específicamente acceso al espacio aéreo y a las bases militares de Arabia Saudita y otros países del Golfo. Inicialmente, hubo fricciones porque Riad se sintió ignorado cuando Washington anunció el proyecto sin consultarles. Sin embargo, la geopolítica cambia rápidamente. Un día después de las dudas iniciales, Arabia Saudita dio un giro de 180 grados. Ahora están más que dispuestos a permitir que Estados Unidos use sus bases aéreas. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los países del Golfo necesitan que el estrecho de Hormuz permanezca abierto para su propia supervivencia económica. Mientras Irán intenta presionar a Occidente, simultáneamente empuja a sus vecinos árabes a alinearse más estrechamente con la maquinaria militar estadounidense. Mientras tanto, dentro de Irán, el panorama es apocalíptico. El bloqueo estadounidense está asfixiando la economía hasta dejarla sin aire. Las cifras son aterradoras. La inflación general ha alcanzado un brutal 50% anual. Además, la inflación de alimentos supera el 100%, duplicando los precios cada año. Y para empeorar las cosas, el colapso de la moneda es evidente, ya que el rial iraní continúa en caída libre hacia mínimos históricos. El régimen está tan desesperado por obtener liquidez que el Poder Judicial iraní ha comenzado a confiscar más de 200 propiedades de ciudadanos acusados de actuar contra el Estado, sin juicios justos, ni el debido proceso. Las personas están perdiendo sus medios de vida simplemente porque el Estado necesita dinero para financiar su guerra. Además, la estrategia naval de Estados Unidos ha evolucionado hacia un modelo de bloqueo letal. No solo atacan infraestructuras, sino que inhabilitan estratégicamente a los petroleros que intentan regresar a los puertos iraníes. Estos barcos son fundamentales para aliviar la crisis de almacenamiento interno de Irán. La necesidad de Teherán ya no es solo vender petróleo, sino encontrar espacio físico para almacenar el crudo que no puede vender. Si los petroleros no pueden regresar, los yacimientos petrolíferos de Irán se verán obligados a reducir o detener la extracción, causando un daño permanente a la capacidad de producción futura de la nación. A nivel mundial, la reacción de los mercados este 11 de mayo confirma el éxito de este estrangulamiento. El crudo Brent ha saltado por encima de los $103 el barril. El mercado ya no reacciona a los misiles. Reacciona a la diplomacia fallida y al riesgo de soberanía en Hormuz.
El estrecho se ha transformado en una válvula geopolítica que dicta la inflación global, la seguridad energética y la política monetaria. El impacto se siente desde las bolsas de valores de Dubái y Abu Dhabi, que han retrocedido, hasta las líneas de suministro en Asia. Una interrupción en Hormuz amenaza no solo al petróleo, sino a toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos en China, ya que los productos petroquímicos vitales para las baterías y la industria provienen del Golfo. Es una guerra comercial y logística global. Como advirtió Marco Rubio, si el mundo acepta que Irán controle una vía fluvial internacional como si fuera de su propiedad privada, otros estados totalitarios querrán aplicar el mismo modelo en otras regiones. Esta crisis es la prueba máxima de autoridad del orden internacional sobre las rutas marítimas libres. Llegamos a la paradoja final y más devastadora para el régimen. Al intentar usar Hormuz como arma para presionar a Estados Unidos, Irán está aterrorizando a sus propios clientes. Si las reglas de tránsito se vuelven ambiguas, para potencias como China e India, el petróleo iraní deja de ser barato y se convierte en un riesgo inaceptable. Los altos costos de los seguros marítimos y el peligro de sanciones anulan cualquier descuento en el precio del barril. Irán está asustando a sus compradores asiáticos, erosionando a largo plazo el último pilar económico que sostiene al régimen. La incertidumbre no es un arma ilimitada. Cuando se prolonga, todos se alejan. En conclusión, el estrecho de Hormuz ha dejado de ser la mayor ventaja estratégica de Irán. Irán quiso usar este cuello de botella como un arma contra el mundo, pero hoy, el cañón de esa misma arma apunta directamente al corazón de la economía iraní. La brillante trampa militar del 7 de mayo no solo expuso sus defensas, sino que ha convertido a Hormuz en una prisión económica de la cual el régimen de Teherán ha caído por sus propias manos. Y ahora la verdadera pregunta no es si Irán puede cerrar Hormuz. La verdadera pregunta es si Teherán acaba de construir, con sus propias manos, la trampa estratégica más grande de su historia moderna.